Aquí acompañándonos al presidente municipal de Ciudad Juárez, también los saludo con mucho gusto, a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación. Y primero déjenme referirme en mi carácter de presidente de la CONAGO, que acudimos con toda convicción y con mucha disposición al llamado del Senado de la República, porque en el seno de las discusiones de la CONAGO hemos hablado muchas veces de la realidad del país y de la tarea que desarrollan las Fuerzas Armadas en cada una de las regiones, de la realidad que vive hoy México, que no es una realidad que nosotros deseáramos, pero es un hecho, es algo que todos los días está acompañando las tareas de seguridad en los diferentes territorios. En mi carácter de presidente de CONAGO reitero la disposición que se ha generado en el propio seno de la organización para reconocer a las Fuerzas Armadas, para reconocer a nuestro ejército, para reconocer a la Marina Armada, a la Fuerza Aérea, con todo el apoyo que brindan en el territorio nacional. Y ese reconocimiento siempre será reiterado por todos y cada uno de nosotros, que estamos en el día a día viviendo exactamente lo que hay que trabajar, lo que hay que enfrentar. Y ya como se ha dicho en varias ocasiones, no es lo mismo ser borracho que cantinero, así que cuando nos toca a nosotros estar en la realidad de lo que se enfrenta en el territorio, pues se vuelve una problemática muy diferente de lo que pudiera estar en cualquier documento escrito. Sin embargo, también en mi carácter de jefe de gobierno de la Ciudad de México, quiero emitir algunas opiniones específicas respecto de esta minuta, de proyecto de decreto. En el antecedente decirles que las Fuerzas Armadas han planteado la necesidad de contar con un marco normativo que le dé certeza a su actuación, prácticamente en todos los territorios. En la Ciudad de México no tenemos patrullaje, pero basta ir a cualquiera de los territorios para advertir que es una realidad que las Fuerzas Armadas federales o bien el Ejército y la Marina están en el patrullaje de las calles, están en las tareas de seguridad a manera de seguridad pública, haciendo una función que no les corresponde, pero que si hoy se retiraran de estas tareas, se colocaría en un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional, a la seguridad no solamente de un territorio, sino, considero, del país. Eso es algo que sucede. Y las Fuerzas Armadas han dicho que si no cuentan con este marco normativo, se van a retirar. Por supuesto que esto es preocupante para cualquier territorio, es preocupante para todo el país. Y yo creo que hay que hacer algo, soy un convencido de que hay que dar este marco de legalidad a su actuación. Sin embargo, no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas, que me parece que hay que dejarlo señalado, porque desde el artículo 1 se establece con toda precisión que el objeto de esta ley es establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación, y hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad. Me parece que eso es colocar en un riesgo incluso a la soberanía de los propios estados. Me parece que eso va más allá de lo que incluso están pidiendo también las Fuerzas Armadas. Yo creo que no es algo que estén buscando nuestro ejército ni las Fuerzas Armadas realizar cuando se habla de
identificar o prevenir cualquier tipo de amenaza y usar cualquier tipo de mecanismo, porque eso incluso es extranormativo. Ya no se está regulando, sino se está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso que de tomar el asidero de esta ley incluso creo que sería extralegal. Yo creo que no es el espíritu que se ha planteado y me parece que ahí estaríamos mucho más allá de esta tarea. Se habla de que las fuerzas federales tendrán preferentemente la tarea de acuerdo con esta ley. La realidad que hoy vive nuestro país es que hay cuando menos 400 municipios que no tienen policía, que después tenemos a los que sí tienen policía y no tienen armamento. Entonces, si nosotros vamos a suplir toda la tarea de seguridad pública con las Fuerzas Armadas, no va a alcanzar, porque nada más las fuerzas federales con 3.000 o 3.500 elementos no darían para el propio espíritu de la ley. Inmediatamente tendríamos que irnos a hablar del ejército y de la marina, si no, no se podría complementar la tarea. Entonces, es claro que tendrá que haber una participación integral, pero de lo que se habló es que nosotros los gobernadores solicitáramos el apoyo de las fuerzas para tareas específicas. Y aquí de lo que se está hablando, y me parece verdaderamente algo delicado, es, por ejemplo, cuando se establece en el artículo 11 la fracción segunda que dice que se puede dar esta declaratoria de protección cuando se origine por falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas o municipios. ¿En qué momento se va a determinar que hay una falta o insuficiencia de colaboración? Eso ya no es el espíritu de lo que se planteó. Eso incluso es descalificar la actuación de un propio estado o de un propio municipio. Es decirle, tú no estás haciendo nada y entonces yo voy a hacer una declaratoria para imponer la seguridad en el territorio. Me parece que eso va mucho más allá de lo que se ha planteado originalmente. No me queda claro tampoco según quién se van a poder dar estos supuestos, según quién se va a comprometer la capacidad efectiva de una autoridad municipal o estatal para poder llegar a esta declaratoria. Entonces, me parece que hay varias disposiciones en donde se rompe lo que originalmente se planteó que fueron el artículo 13 y el artículo 14. Eso fue el espíritu original. Hablar de peticiones de entidades federativas, hablar de un procedimiento para que las autoridades federales, léase fuerzas federales, ejército o marina, fuerza aérea, tuvieran una temporalidad y tuvieran una tarea específica en estas tareas de seguridad y, por supuesto, darle certeza y certidumbre. Entonces, a mí me parece también impostergable que se cuente con un marco normativo que cumpla con lo que están solicitando las fuerzas federales, pero no puedo dejar de mencionar que hay excesos que además están haciendo refritos, porque el artículo 16 de esta norma, de esta ley, es un refrito de lo que alguna vez se dio en un debate muy acalorado allá en la Cámara de Diputados, cuando se habla de aquellos casos en que las amenazas de seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas, el funcionamiento de las instituciones. El presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias o entidades sin perjuicio de emisión de la declaratoria que se hará posteriormente. O sea, esto ya se intentó una vez, causó un debate muy acalorado y me parece que es vulnerar la propia ley, porque establecemos todo un procedimiento y después hacemos la excepción en la propia norma, colocando en una situación que me parece que no cumple. Esto no está pidiendo las Fuerzas Armadas, esto no es lo que está pidiendo el Ejército, parece que es ir mucho más allá. Es una ley, como yo he platicado con la propia presidenta de la Junta de Coordinación, perfectible, y se trata de que nosotros pudiéramos aportar algunas de las notas que puedan señalar con toda precisión o cercanos a la mejoría de la norma, que siempre es perfectible, pues algo que dé seguridad a todo mundo. Pero yo creo que era
necesario simplemente señalar esto, porque en varios de los artículos se habla de prevención y atención de riesgos, y que de estas acciones, por ejemplo, el artículo 26 en el párrafo segundo dice: las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren la emisión de declaratoria de protección de seguridad interior. Pues entonces, ¿para qué hacemos la ley? Pues esto es, digo, hay una ley de seguridad nacional que da un marco, que da un asidero, pero perdónenme, pero esto es reiterar algo que ya se ha intentado en otras ocasiones y que no ha pasado, y que va mucho más allá. Esto no es lo que nos está pidiendo el Ejército ni la Marina. Ellos nos están pidiendo básicamente lo que dicen en el artículo 13 y 14, que lo pidan las entidades. En el caso de la Ciudad de México, nosotros le pedimos al Ejército nos ayudaran en el patrullaje de la zona de la Jusco, que rebasa nuestra capacidad y competencia territorial. Es una petición expresa del jefe de gobierno y es un punto expreso. Lo mismo en la zona de Chalco, lo mismo en la zona de Tlalnepantla. Y ellos nos dicen: oye, un marco normativo que justifique que yo te estoy apoyando aquí, el tiempo que te tengo que apoyar aquí, para que yo tenga certeza. Pero no es un marco que permita que hagas las investigaciones que quieras, utilizando los métodos que quieras, como quieras, y ni siquiera se requiera la propia declaratoria. Yo creo que eso rebasa. Y me parece más grave aún ese artículo que señala que se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, porque ¿en qué posición va a quedar aquel gobernador que lo señalen así, o que se origine por falta o insuficiencia de colaboración de las entidades federativas o municipios? Estaría básicamente cometiendo un delito el gobernador o el presidente municipal que cayera en este supuesto. A mí me parece que eso es delicado, y es cuanto yo quisiera señalar en torno a esto. Me parece que es una oportunidad para que se pueda, pues, corregir esto y darle a nuestras Fuerzas Armadas lo que están pidiendo, que es certeza a la petición expresa que le formulamos muchos de nosotros para poder complementar tareas de seguridad interior, que es el espíritu de la política. Muchas gracias. Señor jefe de gobierno. Por favor, senador, le pido...